Muy querido amigo y hermano masón, Josué Gonzalo Gutiérrez Flores, gracias por participar nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Ya hacía un rato que no estábamos por aquí. Entonces, muchas Es que gracias eres, por la eres un invitación. parrandero de hueso colorado, siempre andas fuera de la Ciudad de México y trabajando en horarios muy extendidos, entonces siempre hemos querido invitarte, pero sí, pues las diferencias de tiempo de trabajo nos han dificultado, Josué, pero ya sabes que esta es tu casa, siempre te recibimos con el corazón abierto. Muchas Por gracias. cierto, Josué, tú y yo somos muy cercanos, pero más cercano que yo es tu familia y en el seno de tu familia se te conoce más como Gonzalo, más que como Josué. Eh, Así pero, es. pero bueno, si me permite, yo voy a seguirte llamando Josué. No te preocupes, hacia afuera siempre me han dicho Josué y adentro de la familia me han dicho Gonzalo, ¿no? Gonzalo, Josué Gonzalo Gutiérrez Flores y amigos del auditorio. Siempre que hablamos de masonería, escuchamos, esto es algo normal y frecuente, que es una institución universal y que todos los masones se consideran una gran familia de hermanos. Este es el mensaje que escuchamos siempre que hablamos con masones o de masones. Pero luego nos enteramos que en el mundo existen varias divisiones llamadas ritos. Y precisamente nuestro invitado de hoy, Josué Gonzalo Gutiérrez Flores, sabe mucho acerca de este tema. Así que por eso es que me propongo aprovecharlo para platicar con Josué absolutamente sobre este tema, pero sin prejuicios, sin dogmatismos. Te conozco perfectamente, Josué, me siento muy orgulloso de tu forma de analizar las cosas, de tu criterio. Entonces yo creo que podemos platicar acerca de específicamente del rito nacional mexicano. Hace algunos días nos hiciste favor de subir en tu muro de Facebook alguna información ya conocida, pública, sobre los orígenes del rito nacional mexicano, y me encantó esa perspectiva de que hablamos del rito nacional mexicano. Entonces, así muy rápidamente, José, la masonería tiene siglos de existir, no sé si milenios, pero sí muchos siglos de existir en todo el mundo, especialmente en nuestro país. Bueno, pues el país es un país de formación más o menos reciente, siglo XIX, siglo XX y lo que va del siglo XXI es que nació como país. De manera es que no podríamos hablar de una masonería mexicana de 1500 o de 1300, porque sería una versión diferente. Entonces, a raíz de la masonería organizada, como la conocemos, la europea, pues llega a nuestro país con los españoles y de ahí comienza a desarrollarse. Entonces, esto del famoso rito nacional mexicano al que yo pertenezco con mucho orgullo, me siento absolutamente identificado. ¿Estás de acuerdo en que empezó, digamos, prácticamente con el nacimiento de México? Sí, completamente, Rafa, y todavía hasta un poquito después, ¿no? Como institución o institucionalizado el rito nacional mexicano. Realmente se dice que la independencia fue en 1810, lo cual, pues bueno, sabemos que realmente México independiente se declara hasta 1821, y entonces, el rito nacional mexicano, pues bueno, alguna vez lo comentábamos en un post de Facebook, ¿no? Que había como dos fechas entre 1824, ¿no? Y entonces el propio emblema lo comentaba, ¿no? O lo dice en su... El águila es un águila El águila, ¿no? descendiendo que tiene como un listoncito tricolor en el pico, y allí en algunas, efectivamente en algunos documentos aparece agosto de 1825, en otros aparece marzo de Marzo 26. 1826. Ajá, Entonces, la diferencia, hay un libro conocidísimo atribuido a un señor Mateos que habla de la masonería en México y habla precisamente de que la fundación del rito ocurre en 1825 así es. y pues como rito no es la gran institución, pero necesita, como ocurre con la Constitución, Josué y amigos, la Constitución nos da un artículo, digamos, de obediencia global,
pero después se tiene que aterrizar en las leyes secundarias y en los reglamentos. Entonces, el rito nacional mexicano nace así como un rito, pero ya para poder hacer sus trabajos masónicos al interior de las logias, pues tienen que surgir las logias simbólicas y la formación de una gran logia. Entonces se aprovechan las logias simbólicas y forman la primera gran logia del rito nacional mexicano que se llamó La Luz. La luz. Esa sí es formada en 1826, el 26 de marzo de 1826. Pero bueno, finalmente lo importante es que el rito nace en 1825. Y algo importantísimo, José, yo creo que tú lo sabes muy bien. Algo que nos mantiene orgullosos es que desde esa época, desde Así es. 1825, Mixto. aceptó ser mixto, es decir, aceptó a las mujeres en igualdad de circunstancias, José. Yo siempre he dicho que eso debe haber sido en aquella época un escándalo. Sí, porque imagínate, estamos hablando de que había una masonería escocesa, yorquina, francesa, en donde era puntualmente para hombres, ¿no? Solamente. Y entonces esta revolución liberal, que empezamos a hablar de esta parte del liberalismo, y de un rito liberal, en donde aceptamos, porque así lo podemos decir todavía, sin ningún prejuicio, aceptamos hombres y mujeres, de libres y de buenas costumbres, ¿no? Pero Entonces, en aquella época debe haber sido, imagínate, estamos hablando de prácticamente hace 200 años, Josué, y así es. a la mujer en México, pues apenas cuando fue Ruiz Cortines, el presidente Ruiz Cortines, el que le otorgó la posibilidad de votar y ser votada. La posibilidad de votar es reciente. Ahora las nuevas generaciones, las mujeres actuales, jóvenes, todas, no recuerdan probablemente la situación que existía antes. La mujer ni siquiera podía ir el día de las elecciones a aplicar su voto, no Así, tenía ese derecho. Y estamos hablando de eso que fue en 1950 y tantos, ¿no? 54 parece, O ¿no? 72. A verse 54 o 72, no lo sé, igual y lo podemos preguntar, Pero ¿no? sí, o sea que fue realmente, llamémosle reciente, estamos hablando de 50 y tantos años. Entonces, de 200 años atrás, pues, imagínate el escándalo que se produjo en una sociedad, además de machista, pues una sociedad muy clasista. Entonces, definitivamente, pues era algo, imagina, La, hablar la, que la todos son inclusión de la mujer en la iguales, masonería, sí, terrible, claro. ¿no? Total que todo eso le trajo al rito nacional mexicano en sus orígenes, pues muchos escollos. Había dificultades para que se le considerara y eso le fue dando una imagen como que es un rito irregular, que es un rito que no se apega a las normas, que es además un rito que se llama a sí mismo soberano e independiente de todos los otros ritos, que también eso pues causó un gran escozor porque si recuerdan amigos internautas y José, eh, eh, la independencia de México se produce casi que como consecuencia de otra cosa. La idea era nada más la lucha entre los españoles y los franceses. Entonces nosotros como una colonia de España, pues estábamos en la misma lucha, si obedecer al nuevo monarca francés o regresar a la monarquía borbónica de los españoles. Entonces aquí la colonia estaba en la misma efervescencia y la lucha de Miguel Hidalgo dijo, pues restaurar a Fernando VII, es decir, restaurar a la monarquía española. Y así se fue, pero bueno, Hidalgo a los 9 meses de iniciar su guerra, pues perdió la cabeza, literalmente se la cortaron y la exhibieron durante 10 años en la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato. Eso pasó con Hidalgo. Y la guerra continuó, José, como bien decías, hasta 1821, es decir, 11 años y 11 días dura esa guerra. Y en lugar de quedarse con Francia o quedarse con España, pues por Casi un fortuna independiente. para nosotros surgió un nuevo país que se declaró libre, soberano e independiente de todas las otras naciones del mundo. Eso fue una maravilla, porque si no todavía seríamos colonia, no sé si de Francia o de España, pero seguiríamos siendo un protectorado, ¿no? Entonces, esto ocurre así. Y entonces los masones de aquella época, pues también muy esclarecidos y muy brillantes, dijeron, pues oye, si la nación es libre, soberana e independiente de otras naciones, ¿cómo los masones vamos a seguir atados o sujetos
a las decisiones de una gran logia de Inglaterra o de una gran logia norteamericana o de una gran logia francesa. Debemos de ser también nosotros soberanos e independientes. Y entonces de ahí se les ocurrió organizarse y decir, vamos a hacer un rito que se llame Nacional Mexicano y que sea soberano e independiente de todos los otros ritos del mundo. Eso a mí me parece como que fue una idea genial. José, ¿tú cómo lo ves? Y fíjate que encontramos ahí en la logia simbólica en la que trabajamos, encontramos algunas liturgias muy antiguas, ¿no? Y bueno, ya transcritas y escaneadas, pero en donde se declaraban no como masones, ¿no? Entonces se identificaban como eres mexicano, entonces se identificaban ellos como tal. La masonería decía, ¿tú eres masón? No, tú eres mexicano. Entonces, en la liturgia viene esas situaciones muy interesantes. Entonces, desde ahí empieza la identidad, no solo de una nación independiente, sino de una masonería independiente, de cualquier pues situación del exterior, ¿no? De Inglaterra, de esta situación, si no te daban la carta patente o el permiso para estar. Entonces, creamos una masonería totalmente independiente como la nación mexicana. Así lo estipula, ¿no? Eso es precioso y ahorita que mencionas las liturgias me das pie para un comentario que haré un poquito más adelante. Pero ahorita que me estás platicando esto, me inquieta, siempre me ha inquietado mucho el hecho de hablar de que haya diferentes ritos, un poco como ocurrió con la iglesia cristiana, que se hace una iglesia que le llaman universal, la católica le llaman universal, pero luego viene el protestantismo y Pero, vienen los movimientos de unos pensadores muy importantes y sale la iglesia anglicana y, en fin, varias otras, ¿no? Entonces ya eso va haciendo fracturas, aunque todos ellos determinan que su único Dios hay un solo Dios y que además el Mesías es Jesús, ¿no? Entonces esto les da una identidad. Pero en la masonería, que no es religión, que no tiene nada que ver con nada que religión, ver. no sé por qué hay estas rupturas, José. Tú que eres politólogo, un hombre con mucha experiencia en ese sentido, ¿a qué atribuyes que se haya ido fracturando? Por ejemplo, yo escucho hablar del rito escocés, pero no solo es rito escocés, sino que tiene unos apellidos. Rito escocés antiguo y luego otro adicional, escocés antiguo y aceptado. Nada. Entonces, esto me va dando a mí la impresión de que son divisiones que se han ido produciendo, rupturas, y entonces ustedes son los del rito escocés normal, pero nosotros somos los del rito escocés antiguo. Y surge por ahí otro grupo que dice, sí, pero nosotros somos antiguos y aceptados. Y todas estas divisiones, ¿por qué ocurren? Pues mira, digo, continuando con lo que comentas, ¿no? Y aparte era inglés, ¿no? O sea, no era ni escocés, no era antiguo y en ese momento pues no era aceptado porque no aceptaban a la masonería y aparte era inglés. Mira, creo que aquí en México, y vámonos hacia esta perspectiva sobre el rito nacional mexicano y el rito escocés y antiguo aceptado, en donde el rito escocés es monárquico y el rito nacional mexicano, pues es liberal, ¿no? Completamente. Entonces, ahí hace una situación política, realmente, estamos hablando de que si la nación mexicana era independiente y teníamos a cargo, el rey estaba a cargo de nosotros, entonces, pues, ¿cómo podíamos mantener a una masonería monárquica? De igual forma, entonces teníamos que dar el paso hacia una masonería liberal. Y aparte, no solamente de no ser monárquica, sino tener la apertura hacia las mujeres, hombres y mujeres, en un sistema mixto. Y de ahí quitar la Biblia de nuestros ritos, de nuestra ara, y poner la Constitución, la que nos dio fundamento, la que nos da la Constitución de nuestro país. Entonces, nuestro libro sagrado de la ley ya no se vuelve un libro de dogmas, ¿no? En la Biblia, sino en la Constitución.
Entonces es un aspecto, rompe la parte religiosa y se vuelve la parte política, la parte de fundamentación de un rito completamente liberal, ¿no? Esto es interesantísimo, así como lo planteas, Josué. Me parece muy interesante porque estás metiendo una, llamémosle una nueva visión de lo que podría ser la institución masónica. Decías de que en algunos lugares, en algunas organizaciones masónicas, tienen un libro de la ley que es la Biblia. Así A es. mí, a mí me parece fundamental que una institución como la de los masones se rija por un libro de la ley, es decir, que acepten que hay una ley, porque la otra es ese liberalismo que tiende al libertinaje, de decir yo soy absolutamente libre y no me importa nadie ni nada, ¿no? Solamente mis propias ideas y mi propia razón. En las librerías estas de las cafeterías hay muchísimos libros, ya ves que hay, inclusive hay unos estantes que le llaman de superación personal y no sé qué. Así es. Entonces, ahí abundan los libros en los que te aconsejan que no te pliegues a nadie. Lo importante es mi propia opinión y los demás que rueden, ¿no? Entonces, mi ley soy yo. Y a mí me parece que eso es romper con la convivencia. Y lo vemos en muchas costumbres actuales, que en la que a la gente no le importa lo que los demás opinen, sino que lo que le importa es su propia imagen, su propia realización, su propio pensamiento. Pero esto no es una forma, llamémosle civilizada o social, ¿no? En la que, oye, pues a mí me tiene que importar tu opinión, porque si no, aquí ahorita seríamos una Torre de Babel en la que tú hablarías lo que se te antojara y lo mío sería otra idea y a lo mejor hasta terminamos ofendiéndonos, ¿no? Tú Así eres es. más malo que yo, y, en fin. Pero si tenemos unas ciertas reglas de convivencia, pues podemos vivir en sociedad armónicamente. Y para eso se requiere tener una idea clara de lo que es la obediencia a una ley que aceptemos entre todos. Y lo que tú dices, por un lado hay una ley dogmática que dice, esto es un libro dictado por Dios y entonces no tiene nada que se le pueda cambiar ni se le pueda discutir. Es palabra de Dios y no hay más para dónde hacerse. Y por otro lado, el grupo que mencionas de los ritos, del rito nacional mexicano, esos masones dijeron, no, tenemos un libro de la ley que nos permite vivir en convivencia, en armonía dentro de esta nación y esta ley nos la estamos dando nosotros. Es Así es. un libro no dictado por Dios, sino un libro dictado por nosotros los seres humanos. Entonces es un libro perfectible. Primero es discutible. El artículo que inventamos hace 200 años a lo mejor ahora ya no nos gusta o ya no se ajusta a la realidad actual. Entonces podemos discutirlo y modificarlo y a lo mejor hacer uno al contrario. Pero esto me parece ser muy humilde, muy humano. Decir, es un libro hecho por seres humanos que puede ser modificado, que puede ser discutido y que puede ser mejorado. Eso a mí me encanta, Josué. Exactamente eso, Rafa, y digo, y pasamos un poquito a estas circunstancias de esta parte liberal, en donde el libro de la Biblia está ahí y no lo puedes cambiar, es palabra de Dios, así se dice, y ya. La Constitución ha sufrido violaciones, claro está, también, ha sufrido cambios completamente buenos, malos, desafortunadamente, pero conforme ha pasado y se ha querido adaptar a las circunstancias de la economía, de la política, digo, simplemente las reformas últimas en la parte de la paridad de género en las elecciones, ¿no? Solamente tenían derecho los hombres y no las mujeres. Entonces, ahora vamos por 50-50 en candidaturas. Entonces, imagínate, apenas en el siglo XXI, en los 2000, estamos haciendo la paridad de género. El rito nacional mexicano, desde su fundación, aceptó a hombres y mujeres por igualdad. Entonces, creo que estamos bastante adelantados en la época, ¿no? 200 años, 200 200 años. años, nada más. Terrible. Sí. Entonces, porque también podía ser una venerable maestra, en este momento, en ese momento podía haber una venerable maestra, ¿no? La jefa de la logia podía ser una mujer, porque estaba en igualdad de circunstancias. Hasta ahora,
después de 200 años, 220, estamos hablando de que vamos a tener a la primera presidenta de la nación. Entonces, ¿qué dirían entonces los del rito escocés antiguo y aceptado, en donde su máximo referente era el presidente de la República, políticamente hablando, y ahora es una mujer, ¿no? Entonces, recuerdo hace 15 días, recuerda que tuvimos la cena de solsticio y el primer brindis va al gobierno de la nación, en turno. Entonces, ahora tendríamos que dedicarle, bueno, se le dedicaba al astro solar, ¿no? Y siempre ellos han dicho que son solares, ¿no? Y que solamente es la parte del hombre, que ya en otras charlas entretenidas se ha definido muy bien lo que es la parte de un rito solar. Pero bueno, así lo definían la parte escocesa, ¿no? Y ahora, ¿qué dilema se estarían enfrentando a darle un discurso a la presidenta de México? Nosotros Claro. como tal, simplemente tendríamos sin ningún problema poder dedicar un discurso al astro solar mujer en estos momentos. Entonces, las perspectivas del rito nacional mexicano ahora ya en modificaciones a futuro o futuro presente, estamos hablando que estamos adecuados a la situación política de este momento, de la equidad entre hombres y mujeres en el poder. Tantas gobernadoras, tantos gobernadores, tantos diputados, tantos senadores y senadoras y diputadas. Entonces, es una situación muy interesante en la que el rito nacional mexicano está adelantado a su tiempo, ¿no? Yo digo un poco en broma, pero mucho en serio, José, cuando platicamos así entre amigos, les comento que una de las frases más dolorosas, hablo de que es un poco en broma, un poco en serio, una de las frases más dolorosas es decir, tenías razón. Cuando yo te diga, tenías razón, es que estábamos discutiendo algo y yo estaba equivocado y ahora reconozco que tú tenías Sí, razón. Y la exacto. frase más, más egoísta o que nos llena de satisfacción, más dulce a nuestros oídos, Te lo es dije. decir, te lo dije. Entonces, cuando yo quiero tener mis oídos dulces, pues expresarme, te lo dije. Bueno, hasta se infla uno, ¿no? Y cuando te tengo que decir tenías razón, pues tengo que apachurrar el corazón y hacer de tripas corazón. Pero en este sentido, los ritos que son absolutamente masculinos, ahora tendrán que decir tenías razón. Y tendrán que decir el rito nacional mexicano, señores hermanos masones, tenían Genial. ustedes razón. Así es. Y nosotros podremos decirles, te lo dije. Y entonces nos vamos a inflar, ¿no? Esto es, no, es un poco en No, broma. no seas así tampoco, Rafa, digo. Tenemos que decirlo. Oye, José, ¿me dejas saludar a nuestros amigos de Internet? Porque ya tenemos varias visitas. Por Entonces supuesto. vamos a ver si no están enojados con nosotros por todo lo que estoy diciendo. Debo decir que, pues, lo que yo les diga, échenme a mí la culpa y lo que diga José, porque José es una persona mucho más recta, más consciente, entonces pues no vayan a culparlo de todas las barbaridades que yo diga. Dice, ay, mira, llegó Gina primero, Georgina Cabrera, Gina de mi corazón. Dice, saludos a todos sus queridos hermanos y amigos, excelente noche. Pues también te deseamos a ti, Gina, qué bueno que nos acompañas. Está Alberto Delgado, saludos queridos hermanos. Alberto, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Está también Lorena Gómez Valdés, buenas noches queridos hermanos. Lorena, pues nos encanta. Lorena también pertenece a nuestras logias, es un modelo de que las logias conviven perfectamente hombres y mujeres. Jair Jiménez, excelente y lluviosa noche a todos. Jair, ahora sí te ganaron, mano. Eres como el tercer o cuarto lugar que llegas a nuestra reunión, entonces te ganaron, pero me encanta, te agradezco mucho que nos acompañes. Norberto Manuel Guerrero Cortázar, buena noche tengan todas y todos. Me parece un tema interesantísimo y apasionante. Reciban un cordial saludo desde Huajuapan de León, Oaxaca. Norberto, qué bueno que te parezca interesante el tema. Realmente a nosotros nos llena, José, te lo digo porque conozco de muchos años a Josué, y de veras estamos convencidos de que la pertenencia al rito nacional mexicano es algo digno de orgullo.
nos enorgullece pertenecer a este rito y por casualidad, inicialmente por casualidad, ingresamos en nuestra ceremonia de iniciación al rito nacional mexicano, porque antes de iniciarte, pues tú no sabes que hay diferencias, pero una vez estando iniciado, estando al corriente de todas las diferencias de opinión, pues puedes decir no me gusta o sí me gusta. Y pues tenemos muchísimos años, Josué y yo, trabajando en el Rito Nacional Mexicano y estamos felices en esto. Xóchitl Nández, 17 de octubre de 1953, reforma para que las mujeres en México pudieran votar. Fíjate, ya nos resolvió la duda, La Xóchitl. duda. En 53 sí fue efectivamente Adolfo Ruiz Cortines. Entonces, es cuando les permiten votar a las mujeres, pero ni pensar en que una de ellas fuera diputada. O sea, nada más te damos chance de que vengas a votar por los diputados, por los senadores y por los presidentes de la República o presidentes municipales, pero que ni se te ocurra que tú puedas llegar a ser algún día diputada, mucho menos en aquel 53, imposible pensar que algún día alguna mujer va a ser presidenta de la República. Entonces, se ha avanzado mucho, Xochitl, qué bueno que estás con nosotros. Carmina Mendoza, buenas noches, venerables hermanos. Me uno a ustedes. Ruiz Cortines nos otorgó el voto el día 17 de octubre de 1953. Carminita Preciosa también También nos coincide hace con la Xochitl. referencia. A 70 años de ser ciudadana, una mujer será presidente de la República. Y otra cosa, Carminita, me encanta lo que dices. Dice Carmina, va a ser presidente de la República y ella es maestra, entonces ella sabe de gramática y sabe que la discusión esa de presidenta, presidento o cosas por el estilo, pues no son gramaticalmente aceptadas. Entonces, qué bueno que lo dice así. Xochitl Hernández, abrazos fraternales, queridos hermanos. Abrazos también para ti, Xochitl, ya nos haces falta por acá. Armando Silva, saludos a todos los queridos hermanos. También un abrazo para ti, Armando, qué bueno que estás. Adolfo Galindo nos manda saludos desde Oaxaca. Ya tenemos dos hermanos que nos están acompañando de Oaxaca. Y adivina quién está con nosotros, Josué. Está Joel Gutiérrez. Ajá, La masonería mexicana negó orgullosamente la supuesta regularidad en aras de la verdadera libertad, la real igualdad entre hombres y mujeres y busca una verdadera identidad nacional. Claro que sí, Joel, pues gracias por acompañarnos y por darnos esa opinión. Es una opinión realmente valiosa. Gracias, Joel. Te mandamos un abrazo. Cristina Tristán Rangel, saludos y abrazos fraternales desde San Luis Potosí. Cristina, querida, muchas gracias por acompañarnos. Mira, saludos especialmente. te están saludando con mucho cariño, Cristina. También yo te mando un abrazo muy cariñoso, muy respetuoso. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Adolfo Galindo, política social y arte. Bueno, es que sabes que Adolfo Galindo es un artista, entonces por eso Ok. siempre defiende al arte y la revolución. Pues qué bueno, Adolfo, que estés así, que lo piensas así. Adolfo dice, Carmina Mendoza, Galicia, le está saludando a Carmelita. Saludos, maestra, bendiciones infinitas. Bueno, pues qué bueno que la bendiga. Carmina, saludos a Adolfo Galindo. Fíjate, ya estamos aquí juntando a los amigos. Ruth Pérez, buenas noches a todos. Ruth, también a ti te mandamos un abrazo con mucho cariño, a tu hijo también que nos acompaña. El hijito de Ruth Pérez, pues pertenece a nuestras logias también porque es en calidad Ya de lo jefe. recuerdo. Es nuestro, aparte de sobrino, y es un mini hermanito de nosotros. Entonces, Ruth, qué bueno que estás con nosotros. Ya como Nerones, saludos a todos mis queridos hermanos. Ya como, gracias por estar aquí. Alberto Delgado. En la logia que trabajamos bajo el rito escocés, en la logia que trabajamos es bajo el rito escocés. Sin embargo, en un punto se encuentra la Biblia junto a la Constitución Política Mexicana. De igual manera, trabajamos junto a mujeres y hoy en día ya se están abriendo más esas cadenas fraternales entre diferentes ritos. Claro, esto es maravilloso lo que estás comentando, Alberto Delgado. Y imagínate que siempre hemos dicho, lo decía yo al principio de nuestra reunión de hoy, decía yo que siempre que hablamos de masonería, pues los apologistas dicen que la masonería es una sola, indivisible, formada por hermanos que se quieren unos a otros en todo el mundo y no hay diferencias. Entonces se oye muy bonito eso,
pero cuando nos encontramos con la realidad, ¿cuál? Sí hay muchísimas diferencias y hasta nos dicen algunos que somos espurios y que somos irregulares y cosas por el estilo. Y ahorita explicaba Josué y en nuestra charla decíamos las razones de que hace 200 años deben haber visto a los masones que formaron el rito nacional mexicano como verdaderos locos, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurre hace 200 años decir que las mujeres y los hombres son iguales? En fin, Xochitl Hernández dice, me parece importante platicar también sobre los landmarks y el rito nacional mexicano, pues el respeto a la libertad de conciencia, el principio de igualdad entre los hombres y mujeres, el derecho de los demás a nadie rechazar por raza u origen, incluso por personas con discapacidad. Está hablando de un tema que ya es eminentemente masónico y bueno, pues aquí tenemos afortunadamente entre nuestras visitantes, tenemos muchos masones y masonas, pero también tenemos muchas personas que no están iniciadas. Entonces, bueno, pues no todo lo podemos discutir así tan abiertamente porque se requiere una cierta experiencia en eso, en esos temas para poderlo discutir más a fondo. Pero los landmarks es otra de las diferencias que hay. Dice Jair Jiménez, la lluvia que dejó el huracán me dejó sin señal un rato. Ah, pero qué bueno que ya la resolviste, Jair. Nada más, lo único que le pasó a Jair con el huracán es perdió su primer lugar en acompañarnos, ¿no? Pero imagínate, Qué bueno, afortunadamente, qué bueno. afortunadamente. Bueno, ya saludé a nuestros amigos que están ahorita en internet, Josué, y entonces estábamos hablando, ahorita nos surgieron otros temas, nos hablaban de los landmarks, de la igualdad entre hombres y mujeres, ya supimos que fue efectivamente en 53. Entonces decíamos estas diferencias, José, ¿cómo estábamos hablando un poquito antes de interrumpirte? Mira, fíjate que a mí me pareció muy bueno y creo que encaja muy bien lo que dijo Alberto Delgado. Él está en una logia en que es escocesa, se denomina escocés, y es mixta y aparte tiene la Constitución y la Biblia, ¿no? Digo, no, no es criticable, es su forma de hacer masonería, ¿no? Pero bueno, entonces decimos, sí se puede, y si se quiere, se puede modificar la forma de hacer masonería, ¿no? Entonces, digo, ellos su masonería la transformaron de ser solamente para hombres, la transformaron en mixta y utilizaron ya las dos, la Biblia y la Constitución. Entonces, sí puede evolucionar, porque al final de cuentas, pues es una evolución, estamos aceptando a hombres y mujeres. No, yo he sido, digámoslo así, desde mi nacimiento es en el rito nacional mexicano. Entonces, estamos hablando que para mí es natural el que las mujeres estén dentro de una logia. En los escoceses, pues apenas van a empezar a generar esta situación de querer incluir a las mujeres. Entonces creo que es una perspectiva que decía el tema en el banner que se puso, también las perspectivas para la masonería o para el rito nacional mexicano. Pero bueno, más sería una perspectiva para otros ritos, el hecho de, en primera, ver de pasar de una masonería tradicional a una masonería liberal. Así, muy en específico, la masonería mexicana es una masonería liberal, en donde todavía en la masonería escocesa existe masonería femenina tradicional, porque solamente son mujeres, pero debemos de pasar hacia evolucionar, al final de cuentas, a una masonería mixta. Digo, y no es porque lo diga yo, ¿no? O sea, porque yo siempre he estado en el rito nacional mexicano. La propia constitución y la propia modernidad de la sociedad, de las leyes que están en un país, en nuestra constitución, han ido hacia una paridad, hacia una inclusión completa de la mujer. Entonces, ¿y por qué nada más ir hacia una inclusión? Ah, bueno, entonces las aceptamos. No, vamos a hacer una equidad completa. Entonces, creo que esa es una perspectiva que debe de tener la masonería masculina, migrar hacia una masonería liberal mixta, ¿no? Digo, qué bueno que nuestro hermano Alberto Delgado
trabaje en una masonería escocesa mixta bajo la Constitución y la Biblia, ¿no? Yo tengo afortunadamente muy buenas experiencias, José, tú también. Tenemos amigos y hermanos masones de todos los ritos y afortunadamente nos llevamos maravillosamente bien, nos respetamos unos a otros y no hay ninguna discusión en ese sentido, ni siquiera la vamos a tocar, a seguir tocando hoy, porque pues cada quien maneja su entorno a su gusto. Y justamente creo que la palabra progresista, liberal, consiste en esto, en aceptar las opiniones contrarias, las opiniones diferentes y pues discutirlas. Ahora tenemos nosotros nuestra verdad. Decimos, si consideras hay que modificar algo en la Constitución, pues modifícalo. Ujú. Pero si, por ejemplo, te sientes muy mexicano y dices, yo obedezco a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero dices, sin embargo, me gustaría más ser musulmán y entonces adaptar o adoptar las costumbres de los musulmanes y entonces mi mujer debe venir con burka y debe presentarse en otras, pues entonces ya no eres mexicano. Entonces, atrévete a poner en la Constitución que las mujeres no son iguales y que deben traer su burka. Atrévete a eso. Y de la otra manera, si te parece que aquello no es lo más aceptable ni lo más conveniente, pues quédate a gusto con lo que dice la Constitución de México, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que como que no se puede ser y no ser al mismo tiempo. Así es. Como que un poquito de congruencia entre el decir y el hacer. Si pertenezco a una nación musulmana, pues me comportaré como musulmán. Musulmán. Pero si no me gustan las costumbres de los musulmanes, pues no pretendo cambiar a las costumbres musulmanas. Me vengo a este país que es riquísimo y totalmente libre y aquí estamos haciendo una vida completamente diferente. Pero llegando a otro punto, José, ¿cómo ves el presente de la masonería en el mundo? Yo veo como que nos reunimos mucho, por ejemplo, la masonería norteamericana. Yo tengo el gusto de conocer algunos grupos masónicos, de haber estado trabajando con algunos masones en Estados Unidos, y como que allá la idea de la masonería es más bien filantropía, Totalmente. como que son grupos de personas con buena situación económica, con un buen pensamiento hacia los humanos, y entonces como que se dedican a ayudar, algo así como el Ejército de Salvación o ese tipo de uniones que procuran ayudar a los demás, nada más pues por fraternidad y por filantropía, pero no hacen el trabajo que hacemos en las logias mexicanas, que son de discusión filosófica, de discusión ideológica. Como que hay diferencias. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, Rafa, creo que también habría que diferenciar y solamente podemos decir, en el rito nacional mexicano sí hablamos de religión y política, ¿no? En primera, porque en otros ritos de México está prohibido hablar de religión y política. Entonces, afortunadamente, coincido contigo que el hecho en Estados Unidos se han dedicado a hacer solo filantropía y estar muy dedicados a esa parte. Estaba escuchando algunos comentarios de hermanos escoceses en donde decían que el futuro de la masonería era pues copiar esa situación, ¿no? Que debemos de generar esta situación filantrópica, tenemos que crear instituciones paramazónicas y entonces, afortunadamente, nosotros, tú y yo, Rafa, y muchos otros hermanos que conocemos, pertenecemos al rito nacional mexicano y que nos importa mucho la inclusión de la política en la masonería o de la masonería en la política, viceversa. Entonces, creo que esa perspectiva de que nosotros podamos incidir y poder estar presentes la política, la red pública, como podríamos decirlo, en la polis, completamente, en la masonería debe de estar ahí. Ese es como nuestro futuro que podemos influir. Ahora, hace un rato comentabas que, bueno, al final de cuentas, la masonería tiene que fungir como un mecanismo, por así decirlo, eh, de
y bien lo comentabas, no como partido político, pero sí como una institución para pasar a ser un instrumento de la política mexicana, ¿no? Lo comentaste de que, bueno, si yo no pertenezco a ningún partido político, entonces no puedo acceder a un cargo, público o de elección popular, porque a un cargo público se puede acceder, pero a un cargo de elección popular, si no perteneces a un partido político, te vas por la manera independiente y pues bueno, son muchos más requisitos. Creo que, bueno, no creo, tenemos que forjar totalmente una institución en la que la masonería sea eh, como un cimiento para poder estar en un puesto de elección popular y con los valores que enseña la masonería, que nos forja en la masonería, podemos hacer una nación podríamos generar políticas públicas mucho más convincentes, más apegadas a la realidad y a la realidad social, a las necesidades que este México necesita, ¿no? Es un estudio que hemos tenido durante largos años, porque no solamente, te podría decir, yo llevo 18 años en la masonería, digo, son pocos, a comparación de otros hermanos, pero son 18 años en Ya los me que dijiste viejo, mi querido ya no lo José. quise decir así, Rafa, no lo quise decir así, pero bueno, Te me quedaste viendo, te me quedaste sí, sí, viendo. me quedé viéndote. Pero, de todas formas, ha sido un constante estudiar para poder mínimo en estos momentos, dar un manotazo en la mesa y decir, oye, creo que podríamos hacer esta iniciativa de ley para esto. Podríamos generar esta política pública, podríamos generar este programa de gobierno, ¿no? Porque tenemos ya una trayectoria de todo el simbolismo que de algo nos sirvió y después crear políticas públicas, ¿no? Creo que esa parte tenemos que decirla hacia afuera, hacia estos nuevos personajes eh, profanos que quieren integrarse en la masonería y decirles, oigan, vamos a crear masonería para crear política, ¿no? Claro, me encanta esa opinión, José. Hacer así como un resumen rapidísimo, en los siglos pasados, digamos del siglo XV, XVI en adelante, pues aquellas antecedentes de la masonería, los grupos como los templarios y todos esos, pues absolutamente vivían inmersos en lo que era la política de aquella época. Quitar un monarca, poner otro, traer Así. al obispo, traer al cardenal y formarse entre ellos y quitarle el poder y finalmente por razones políticas algunos de ellos quedaron en la horca y otros en la hoguera, pero era absolutamente grupos políticos. Metieron religión y metieron milicia y metieron dinero y demás, pero estaban metidos en la política y ellos eran los que ordenaban los grandes cambios en las relaciones entre las monarquías. Luego pasamos ya hablando, así aterrizando rápidamente el siglo XIX en nuestro país, pues desde la creación del país hasta finales del siglo XIX, todo se resolvió en las logias masónicas. La lucha Totalmente. entre liberales y conservadores era lucha entre logias liberales y logias conservadoras. Y entonces, pues esa pelea intelectual, esa pelea ideológica, se traducía a la vida diaria, a la vida política. Y llega, por ejemplo, Benito Juárez como cabeza de todo el grupo de liberales que eran los masones del Rito Nacional Mexicano. Y entonces forman una gran pirámide y en la cima, en el vértice superior, sostienen a Benito Juárez. Pero él no podría, con todo y que mis respetos a don Benito, un gran pensador, un gran estadista, pero él estaba fundamentado en una base social, intelectual extraordinaria. Los hombres de la Reforma, mis respetos, todos una serie de pensadores. Pero luego, bueno, pues el péndulo de la historia cambia y viene el progreso de los conservadores, la lucha de los conservadores y su triunfo. Y viene toda la época aquella del porfiriato, todo lo que tú quieras, y finalmente llegamos al siglo XX, y el siglo XX yo diría que como que la masonería entró en un estado de hibernación y Exactamente. les cedió el lugar del pensamiento a los partidos políticos. Entonces Ujú. surgieron los antecedentes que ahora conocemos como el PAN, el movimiento sinarquista y todo esto,
y lo que ahora conocemos como el PRI. Entonces esos dos extremos, liberales y conservadores, pues dictaron la política del siglo XX. Llegamos al siglo XXI, y estoy dando un plumazo rapidísimo, pero llegamos Totalmente. al Sí. siglo XXI y como que los partidos comienzan a enflaquecer, a desdibujarse, a palidecer, y llegamos al 2018 en el cual no llega el presidente formado por un partido político que haya dicho, este partido va a encumbrar a un hombre llamado Andrés Manuel, sino fue lo contrario. Un hombre llamado Andrés Manuel llegó a la presidencia y dijo, voy a hacer un partido. Prácticamente un par de años antes, 5 años antes, ya estaba metido en el PRD, lo que tú quieras, pero al llegar a la presidencia, llega por medio del partido Morena, pero no porque Morena lo haya formado, no porque haya sido la base Él ideológica de Andrés formó. Manuel, sino fue al revés. Entonces, como Benito Juárez estaba en la parte de la vértice de la pirámide, Andrés Manuel también está en el vértice de una pirámide, pero invertida. Es decir, toda la pirámide está sobre él. Y entonces, por ejemplo, los grandes eh, cambios que se proponen en la Constitución, las iniciativas de ley, surgen del movimiento López Obradorista, como la 4T, pero no porque vengan de un gran grupo intelectual o ideológico que lo haya formado. A tal grado, José, no sé, tú que eres politólogo y mis amigos de internautas me podrán llamar la atención en este sentido, pero a tal grado que se unen PRD y PAN con el PRI y forman una especie de partido contrario a la 4T o al movimiento de Morena, pero como que allí ya no podríamos encontrar ideología de ninguno de los tres. Los tres, dos contrarios absolutos y un intermedio unidos, pues fue una mezcolanza que no hay ideología. Si yo me perteneciera al PRIAN-PRD, ¿con qué ideología me identifico? ¿No? No hay manera. Y en ese sentido yo digo, es una versión de alguien profano, alguien que no sabe de política, pero como que los partidos en este siglo XXI no existen, no encuentro la razón ideológica. Claro, si yo quiero llegar a ser diputado plurinominal, pues me acerco a Movimiento Ciudadano, me acerco para que me den chanza, me den chamba, pero no porque haya una ideología que me pudiera permitir ser una opción diferente para el electorado, sino simplemente pues me van a considerar dentro de los plurinominales y ahí nos vamos, ¿no? Y estamos viendo dentro del gabinete actual, por ejemplo, pues personas que vienen de muchos otros partidos sin necesidad de la concertación, porque pues el partido ganó con una diferencia Ampliamente. gigantesca de votos. Entonces, ¿cuál es la razón de seguir tejiendo fino, no? Esto es, pero entonces yo siento como que actualmente hace falta alguna institución, no sé cuál porque no conozco de esto, pero alguna institución que generara un movimiento ideológico, un movimiento intelectual que realmente dominara la política. Y ya no solo para llegar a ser, como tú proponías decir, que conseguir puestos de elección popular, sino yo me iría más traer a los funcionarios a mecate corto. Ujú. Lo digo con respeto, pero con mucha intención. Dejar que hagan lo que se les antoje porque son nuestros ídolos, tampoco. Hay muchas cosas que corregir y la ciudadanía sí sentimos en sangre viva, en huesos propios, sentimos los errores que cometen los funcionarios. Entonces, ¿por qué no hacer una organización, una institución que pudiera jalarle la rienda y decir, estás haciendo mal esto, ¿no? Fíjate, Rafa, el presidente Andrés Manuel en estas reformas que se realizaron sobre el INAI, ¿no? El Instituto Nacional de Información Pública, donde que decía que era el elefante blanco, ¿no? Y hay muchas instituciones que se roban del presupuesto. ¿Cómo romper ese paradigma que de igual forma tú estás comentando sobre una institución que pueda agarrar una macrocontraloría, por así decirlo, una macrofunción pública, que vigile, que controle al servidor público? Se necesitan recursos, se necesitan ciertas, hasta instalaciones, ¿no? Todo un proceso de infraestructura. Entonces, es un proceso político que debemos analizar más allá
para no convertirnos nuevamente en un elefante blanco. Estas instituciones autónomas, como derechos humanos, el INE, entonces, en donde el presidente dice, estamos perdiendo esa perspectiva, en donde están siendo utilizadas por otros poderes, otro tipo de poder fáctico. Entonces, ¿cómo blindar lo que comentas? Esa institución que queremos hacer, o que pretendría, o estamos proponiendo, ¿cómo blindarla para no caer en lo mismo? Entonces, bien, por eso es que la masonería podría solamente empezar a integrar ciertas perspectivas e ir influyendo, así como hizo una independencia, así como influía con los monarcas, así como influía muchos siglos atrás, empezar a conformar esta sociedad, ¿no? Claro, claro, José, pero no puedo negarlo y me incomoda un poco mencionarlo, pero creo que ofrecimos hablar sin dogmatismos y sin prejuicios. Yo tengo hermanos masones muy cercanos a quienes aprecio mucho y admiro mucho por su talento, por su preparación escolar, por muchas razones y además por su bonomía, gente muy cercana a mí, pero que son decididamente contrarios a que la política se platique dentro de las logias. Ujú. Entonces a ellos les gusta, por ejemplo, pues el esoterismo y la astrología y que si se alinearon los planetas y que si cosas de esas que son muy interesantes y muy agradables, hablar de la cábala y hablar de la alquimia y todas esas cosas que ocupan gran parte de nuestras discusiones al interior de la logia. Pero yo creo que no pensaré yo en abandonar ese renglón que es importantísimo para el espíritu. Eso es Sí. un desarrollo espiritual absolutamente necesario. No pensaría yo en abandonarlo, pero sí darle también importancia a lo otro, que es la papa de todos los días, que lo que vemos de los transportes, de que con la Ciudad de México hacen cosas horribles, ¿no? Nosotros mismos como público hacemos cosas horribles. Si tú vas al centro de la Ciudad de México, por ejemplo, ahí en las calles de República del Salvador y Bolívar, ahí donde venden equipos de sonido, es verdaderamente una agresión al medio, el escándalo que hacen esos señores. Y no hay una autoridad que les pueda decirle, bájale a tu aparatito 3 rayitas, ¿no? Y están enfermando al público, enfermando a sus trabajadores, enfermando a la gente que pasa por ahí, porque es verdaderamente un escándalo, es una agresión al medio. Solamente piensan en el coche que echa humo, pero hay muchas formas de contaminar el ambiente y una de ellas es esa. Bueno, aquí es donde podríamos, como ciudadanos, no sé qué grupos, tú hablabas de la masonería, me encantaría que la masonería fuera un motor, porque el trabajo intelectual que desarrollan los masones pues, es valiosísimo. No, los masones no es un grupo solamente que se dedique a una sola profesión, sino que es multidisciplinaria. Aquí hay de todo, desde oficios muy manuales hasta Ujú. grandes profesiones filosóficas. Entonces, todas estas discusiones que se producen al interior de las logias podrían ser aprovechadas en beneficio de la sociedad. Pero yo pensaba en la posibilidad de otras instituciones, Josué, y que esa experiencia pudiera ser aprovechada, acrisolada al interior de las logias. Por ejemplo, mira, los periodistas, hay unos cuantos medios de comunicación de los que se queja el presidente López Obrador. Los periódicos son unos cuantos poderosísimos. Televisoras, prácticamente hay 2 o 3 poderosísimas. Sin embargo, periodistas hay miles en la República. Locutores de televisión y de radio son miles. ¿No crees que esos grupos podrían poner un freno a sus empresas y decir, oye, mi empresa que está diciendo puras mentiras está ofendiendo al periodismo? No solo ofende al presidente y a su grupo o a su tendencia, sino también como periodistas nos estás poniendo mal. Entonces ahí podría ser un freno a las grandes empresas periodísticas del mismo gremio. Y así como estoy hablando de periodistas y de locutores y de esto, en nosotros nos quejamos mucho de la corrupción que existe en el Poder Judicial, pero yo tengo amigos y hermanos masones, abogados extraordinariamente sabios, que de veras se la pueden jugar en materia de leyes y que tienen una formación moral
muy buena dentro de la institución. Son hombres libres y de buenas costumbres. ¿Cómo es posible que no pongan un freno a los juzgados, a los magistrados, a los jueces y digan, pues los pleitos que yo voy a manejar van a ser honestos y no a base de cochupos y de mordidas, ¿no? Entonces allí podrían haber frenos. Y así como eso, en todo el resto de la función pública, mi Josué, ¿no crees que podría haber gremios, instituciones que fueran, lo que decía yo hace rato, el término muy corriente, pero propio, de traerlos a mecate corto, de jalarles las riendas y decir, a ver, funcionario, estás haciendo mal esto, tú diputado, tú senador, no sé de qué partido eres, pero eres de mi distrito electoral, yo vivo en este distrito electoral y los vecinos nos reunimos, 4, 5, 10 vecinos del distrito electoral y te pedimos que modifiques tu conducta, porque eso de que te nombras en huelga legislativa y que todo lo que venga del presidente lo vas a echar atrás, oye, pues no puede ser, ¿no? No puede ser de ese tipo de corriente, ¿no? Tienes que hacer algo que pienses en nosotros, tus ciudadanos, que te elegimos y votamos por ti. ¿No crees que pudiera haber instituciones que tomaran ese papel? Mira, Rafa, creo que todavía todavía no. En estos momentos creo que nuestra sociedad todavía no tiene la libertad de pensamiento para poder mm, generar ese tipo de instituciones. Ahorita hay esfuerzos solamente bajo el Internet, ¿no? Supongamos la de los periodistas, bueno, van mucho por la parte monetaria, no dicen nada, se callen, digo, tienen que comer, ¿no? Entonces, tenemos que evolucionar de esa forma, dejar de pensar en que tengo que dejar de comer, es imposible, uno tiene que comer 3 veces al día, malamente, y tenemos que evolucionar. Si cuando sustituyamos la parte del comer, podemos empezar a crear otras cosas, ¿no? Claro, Entonces, tenemos que ver ahorita los pequeños esfuerzos que podemos hacer en Internet. Simplemente poder tener la libertad tranquilamente de poder salir a cámara y que esté en el universo del Internet y que alguien nos pueda ver sin ninguna restricción. Entonces, ahí podemos empezar a una comunicación, pero son pequeños esfuerzos. Todavía la sociedad no está tan preparada para ponerlo. Es más, existía, nuevamente te comentaba, el INAE, Derechos Humanos, el INE, órganos autónomos, en donde vigilaban ciertas cosas, las elecciones, la forma de cómo ejerce el gobierno las leyes hacia los ciudadanos en derechos humanos, la forma de dar la información. Pero ¿qué pasó? Se corrompieron completamente y entonces dice Andrés Manuel, vamos a quitarles, vamos a hacer una reforma en los que tenemos que quitarles ese poder que lo han utilizado para otras cosas. Entonces, habíamos dado un paso, pero se dieron 3 para atrás, ¿no? claro. Con estas instituciones autónomas. Josué, entonces en este caso, a ver si estás de acuerdo con esto que se me está ocurriendo en este momento. Me ocurrió así como que se me prende un foco, ¿no? Entonces, ¿crees que la masonería podría ser ese gran laboratorio de investigación en el que entraran? Hablabas tú del dinero para comer, la papita diaria, que es algo indispensable, pero por ejemplo, tú te ganas la vida de una manera, yo me gano la vida de otra, y así todos los hermanos de mi logia se ganan la vida de diferente manera. Y cuando nos reunimos en la logia, no ganamos absolutamente nada, al Nada. contrario, Entonces, pagamos por transporte, pagamos nuestro tiempo, en fin, más bien colaboramos para la vida de la logia, en nuestras cenas de solsticio y nuestras cápitas mensuales y todo esto, ayudan a que la institución se mantenga y que pague la renta de sus locales. Bueno, entonces, si nosotros los masones no estamos dentro de la masonería por ganar dinero, por sacarlo de la papita, tenemos otra forma de trabajar. Bien podríamos aquí aglutinar el pensamiento de los más brillantes de otros ramos. Por ejemplo, aquí dentro de nuestra institución hay muchos abogados, jueces y sí. magistrados que deben aquí formar su opinión, su criterio y sacar una nueva ideología que se aleje de todo el vicio que hay allá afuera. También tenemos cientos de hermanos que trabajan en los medios de comunicación,
periodistas, escritores, locutores, camarógrafos, tenemos cientos de hermanos que trabajan en ese ramo. ¿No podrían ellos aquí venir a discutir dentro de las logias masónicas todo el asunto periodístico y llevarlo hacia las cámaras, hacia la legislación, pero fundamentalmente hacia sus propias empresas? Y así como eso los demás. Tenemos expertos, por ejemplo, en comercio, en economía, en muchas cosas que podrían poner su granito de arena en el medio de la sociedad. Entonces yo diría que no sé, porque ya se me está acabando el tiempo, José, te he quitado mucho el tiempo de la palabra, pero no podría ser nuestra institución a un muy corto plazo, en este próximo sexenio, ese laboratorio de investigación ideológica donde se aglutinaran los pensamientos de gente progresista y liberal y que de aquí surgieran pues iniciativas importantes. Completamente de acuerdo, Rafa. Creo que esa es la perspectiva del futuro de la masonería. Y esa es la oferta, porque tenemos que llamar de igual forma, tenemos todo lo que los comentas, escritores, médicos, abogados, economistas, decirle también a otros miembros de la sociedad que en esta institución hay algo que hacer, y es lo que estás comentando. Esa es la mejor oferta para la perspectiva del futuro de la masonería, que integremos todo ese conocimiento y podamos crear este tipo de instituciones primero, como lo comentaste y como lo comento de igual forma, primero iniciativas políticas y salir adelante. Tenemos políticos adentro, tenemos diputados, tenemos gobernadores, tenemos dentro de la masonería, pues bueno, vamos a ponerlos a trabajar, ¿no? Vamos a decirles, oye, mira, aquí está, es una iniciativa de ley que beneficia a la sociedad, ¿no? Y por aquí, podemos crear esta institución, ¿por qué no la cabildeas y la metes ahí? Pero una propuesta masónica, ¿no? Surgida no de una logia simbólica, sino ya de un gran oriente en el que tenga el apoyo de abogados, economistas, médicos y todo. Entonces creo que tendríamos que empezar a hacer eso. Creo Claro, que podemos concluir con eso. y tenemos legisladores al interior de nuestras logias, entonces a Así los es. legisladores que están al interior, pues también decirles, oye, lleva esta idea, tú como experto legislador tendrás que darle cuerpo, darle forma, hacerlo de manera que sea aceptable dentro del trabajo de una Cámara de Diputados. Pero la esencia del pensamiento liberal, progresista, humanista, debe surgir dentro de los masones, pues creo que estamos preparados. Fíjate, hablando, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana, ¿tú sabes cuántos maestros, extraordinarios maestros, trabajan en la masonería? Uh, Muchísimos. Miles. Conozco muchos maestros, ¿no? Miles. Entonces, no solamente las iniciativas de ley, lo más trascendente, sino el día a día en la escuela, el llamarle, jalarle las orejas a los alumnos o a los profesores o a los asociaciones de padres de familia y decir, pues la están regando, están haciendo mal esto. Tan mal está que el resultado que vemos entre los chicos, entre los niños y los jóvenes, pues no es algo que nos mantenga orgullosos. Entonces creo que hay mucho por hacer. En ese sentido, José, para terminar nuestras charlas entretenidas de hoy, ¿qué sacarías como conclusión? El pasado de la masonería, gloriosísimo, el presente como que un poco desdibujado, como que no tenemos una gran presencia en el mundo diario. Tenemos un gran trabajo porque pues no podemos negar que son miles de masones pensando y discutiendo al interior de las logias todos los días en todo el mundo. Pero a un futuro de estos días, de estos próximos meses, a los próximos años, ¿cuáles serían tu conclusión como recomendación? Pues mira, Rafa, como una forma de conclusión es, a ver, ya dejemos atrás y dejemos descansar a los muertos de George Washington, de Benito Juárez, de Ignacio Ramírez, ¿no? Ya están, ya hicieron su trabajo dentro de la masonería y en la sociedad. Ahora, ¿qué hemos hecho? Nosotros no tenemos no hemos forjado un Benito Juárez, no hemos forjado
un Benjamin Franklin, ¿no? No tenemos ni en la parte de la música, ¿no? Ni a un Mozart, ¿no? Entonces, ni de una forma derrotista en el presente de la masonería, sí necesitamos realmente ponernos a trabajar dentro de nuestras logias para forjar esta parte de la perspectiva de una sociedad mejor. Entonces, ¿con qué? Tenemos los materiales, tenemos abogados, tenemos miembros en medicina, químicos, que pueden realmente hacer algo por esta sociedad. La perspectiva de la masonería es abrir nuestras puertas con este tipo de charlas entretenidas, a, a que se acerquen a la masonería y que podamos seguir generando este tipo de personajes antiguos, ¿no? Como Mozart, Franklin, Washington. Es mucho trabajo el que tenemos que hacer, y lo hemos hecho durante muchos siglos. Entonces, creo que es tiempo de ya dejar atrás esta parte de decir, en la masonería no se habla de política ni de religión, es momento de ponernos a hablar de política y religión, ¿no? José, querido, te agradezco mucho, te mando un abrazo con todo el cariño que tú mereces, amigos internautas. Esta ha sido una charla extraordinaria para mí, ha sido muy enriquecedora. Le agradezco a José y agradezco la presencia de ustedes. Sus comentarios son importantísimos. Lo que nos hemos escuchado hoy de todos ustedes ha sido importantísimo y lo vamos a seguir manejando durante los próximos días. Ojalá, José, que podamos invitar a otros amigos, hermanos masones que nos ayuden con estas discusiones, con estas pláticas y a lo mejor entre todos logramos proponer algo aceptable para las grandes mayorías.